Hola biólogos, soy Esther y hoy os voy a contar la oscura historia que hay detrás del descubrimiento del ADN. Bienvenidos a The Big Life Theory. Realmente esto podría ser un tutorial de cómo descubrir algo con el trabajo de otros. Pero os voy a poner en situación. Fueron James Watson y Francis Crick quienes descubrieron la estructura del ADN en 1953. Como sabéis, esto provocó grandes avances en ciencia y por ello les dieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Pero como veréis, que hagas algo buenísimo en ciencia no quiere decir que seas un angelito de la caridad. Y como se suele decir, tontos hay en todos lados. Así que para empezar, vamos a presentar los dos lugares donde se desarrolla esta historia. Por un lado, os presento el laboratorio de Cavendish, en Cambridge. En este laboratorio estaban Watson y Crick, de los que hemos hablado antes. Vamos a empezar hablando de James Watson. Este es una joyita de hombre, ya lo veréis. Es un biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la estructura del ADN. Después del descubrimiento, escribió un libro que se llama La doble hélice, y es un libro un poco contando su vivencia de todo el proceso. Yo he escogido algunas frases de ese libro y las he incluido en este vídeo, así que vais a fliparlo. Por otro lado, tenemos a Francis Crick, que fue un físico británico, compañero de Watson. Sin embargo, su compañero Watson habla de él en su libro con frases como: nunca he visto actuar a Francis Crick con modestia. ¿Por qué decía esto? Porque Crick se dedicaba a pasar por el resto de laboratorios viendo qué experimentos hacían y haciéndoles fuertes recomendaciones de cómo mejorarlos. Y claro, esto a la gente pues le molestaba. Por otro lado, tenemos el equipo del King's College en Londres. En primer lugar, tenemos a Maurice Wilkins, que fue un físico que se dedicaba a hacer cristalografía de rayos X en este laboratorio. Y por último, tenemos a Rosalind Franklin. Esta es la estrella de nuestra historia. Era una química británica, compañera de Wilkins. El jefe del laboratorio decidió que a partir de entonces ella haría la cristalografía de rayos X del ADN en el laboratorio, y esto a Wilkins no le gustaba. También es verdad que el jefe hizo esto sin previo aviso, con lo cual eso creó redencillas desde el principio en la relación entre Rosalind y Wilkins, y esas redencillas pues pasaron a más. ¿Por qué he dicho que Rosalind es la estrella de toda esta historia? Porque os voy a contar una serie de cosas para que veáis en los años 50 cómo encaja una mujer en toda esta situación. Primero voy a empezar citando cómo la describe Watson en su libro, con frases como: se empeñaba en no destacar sus atributos femeninos. Empezamos bien, porque claro, está claro que para descubrir algo una científica tiene que vestir súper sexy y destacar mucho sus atributos femeninos, si no la ciencia se esconde. Pero agarraos, porque en otra de sus frases dice: no carecía de atractivo, pero habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés en vestir bien. Pero no lo hacía. ¿Qué sigue? Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro. O sea, aquí el experto en moda ha decidido que hay que ir pintada para hacer un descubrimiento científico, porque claro, y por si aún no echáis fuego, él sigue. Era fácil imaginarla como el producto de una madre insatisfecha, o sea, ahora le toca a su madre, que había insistido de forma desmesurada en la conveniencia de una carrera profesional para rescatar a las jóvenes brillantes del matrimonio con hombres aburridos. Como os he dicho antes, una joyita de hombre. Por otro lado, Rosalind se quejaba de que había dos salas de descanso en el laboratorio, una para hombres y otra para mujeres, y eso le impedía relacionarse con sus compañeros y comentar los hallazgos científicos nuevos. Pero esto para sus compañeros era una tontería y una trivialidad. Watson, en su libro, tiene comentarios como: era evidente que o Rosie se iba o había que ponerla en su sitio. Y literalmente dice: el mejor lugar para una feminista es el laboratorio de otro. La arrogancia de Watson hacía hasta desprestigiar otros campos de la biología, diciendo que algunos biólogos malgastaban su tiempo en inútiles polémicas sobre el origen de la vida o sobre cómo saber si un dato científico está bien tomado. Súper inútil es esto, no vale para nada. Y ahora que ya habéis entrado en calor, voy a explicar un poco la historia de cómo sucedió todo esto. Para empezar, ¿por qué era tan importante averiguar cómo era el ADN? Pues porque se suponía que los virus tenían material genético dentro, pero no se sabía su estructura, entonces no se podía saber cómo funcionaba un virus. En ese momento ya sabían que Linus Pauling, un científico estadounidense, había descubierto la estructura del colágeno. Pauling averiguó mediante cristalografía de rayos X que el colágeno tenía una estructura de triple hélice alfa, y esto les valió como precedente a los otros para el ADN. Sobre esto, Watson dice en su libro: días después de mi llegada a Cambridge ya sabíamos lo que teníamos que hacer: imitar a Linus Pauling y ganarle en su propio juego. Es decir, tenía una actitud muy competitiva. En vez de verlo como un progreso, lo ve como una competición. Señor, que esto no es una carrera. Watson y Crick se dedicaban a hacer modelos tridimensionales de posibles estructuras del ADN,
pero no podían demostrarlo sin la difracción de rayos X. Por eso su decisión fue contactar con Maurice Wilkins. Sin embargo, en su libro dice: toda la conversación fue sobre Rosalind Franklin. Es decir, quedan para hablar de estructura del ADN, pero terminan hablando de la chica del laboratorio. A pesar de ser compañeros de laboratorio, Wilkins y Rosalind se llevaban tan mal que ni siquiera compartían sus resultados el uno con el otro. Watson y Crick pidieron que fueran a visitarles, y cuando Wilkins y Rosie llegaron allí, les echaron su modelo de triple hélice del ADN por tierra. De hecho, Rosie no creía que el modelo fuera ninguna hélice. Ella creía que no había que suponer nada hasta que no hubiera más experimentos con cristalografía. Sabiendo que este grupo trabajaba en eso, Pauline también quiso ir a ver la cristalografía del King's College, y Watson y Crick tenían miedo de que Pauline descubriera la estructura del ADN antes que ellos. Sin embargo, por problemas políticos, Linus Pauling no tenía el pasaporte en ese momento y no pudo ir. Sin embargo, más tarde le devolvieron el pasaporte y pudo ir a una conferencia que se celebraba en París, en la que coincidió con Watson. De hecho, en París le dijo a Watson que su hijo Peter Pauling iba a ir a su laboratorio en breve. Cuando Peter Pauling fue a Cambridge, este recibía cartas de su padre y mencionaba que estaba intentando averiguar la estructura del ADN. Más tarde, Peter recibió un manuscrito de su padre sobre la estructura del ADN, y Watson, sin permiso, ¡qué raro!, lo robó y lo leyó. Sin embargo, gracias a este robo, Watson se dio cuenta de que Pauling estaba equivocado. Pauling sugería una triple hélice también para el ADN. Sin embargo, estos resultados no cuadraban con la cristalografía de rayos X que había hecho Rosie en Londres. Como Pauling todavía no había podido ver las fotos de cristalografía de rayos X que habían hecho en Londres, no sabía que estaba equivocado aún, de forma que Watson y Crick aún tenían ventaja. Rosie había estado trabajando en otro tipo de fotografías, lo que llaman la estructura B del ADN. ¿Cuál es la estructura B? Pues una estructura en la que la molécula de ADN está rodeada de moléculas de agua. Como todos se llevaban mal con Rosalind, Wilkins, su compañero de laboratorio, decidió enseñarle los trabajos de Rosalind a Watson sin el permiso de la propia Rosalind. Wilkins decidió enseñarle a Watson la fotografía número 51. En ella, como podéis ver, se observa una cruz negra. Y esto solo podía significar que es una estructura helicoidal de doble cadena. A partir de entonces empezaron a construir modelos tridimensionales del ADN sin Rosalind. De hecho, Watson en su libro dice: ya la habíamos comparado exactamente con las medidas de Rosie. Por supuesto, ella no nos había proporcionado directamente sus datos. Así que esta es la historia del descubrimiento del ADN, un robo de fotografías a Rosalind Franklin que les dio la idea a Watson y Crick de cómo podía ser la estructura tridimensional del ADN. A partir de entonces las relaciones entre todos mejoraron, pero por desgracia Rosalind Franklin murió a los 37 años por un cáncer de ovario. Eso sí, siguió llevando a cabo su trabajo incluso estando enferma hasta pocas semanas antes de fallecer. Pero no todo es malo. Al final, Watson menciona a Rosalind Franklin en su libro, diciendo: Francis y yo aprendimos a comprender, con muchos años de retraso, las luchas a las que se enfrenta una mujer inteligente para ser aceptada en un mundo científico que muy a menudo considera a las mujeres como meras distracciones del pensamiento serio. Bueno, supongo que mejor tarde que nunca. Sin embargo, esta joyita de hombre no ha parado ahí. Se ha dedicado a ir dando conferencias demostrando científicamente que, según sus palabras, los negros tienen menos coeficiente intelectual que los blancos. O sea, racismo científico, vaya. Bueno, esperamos que ahora sepáis la verdadera historia del descubrimiento del ADN. Si estáis que echáis fuego, dejadlo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!